Ay, es que mi hijo no me comprende, no sé qué pasa. Ay, es que no comprende lo que le digo. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de Conócelos y Corrígelos. Soy la psicóloga Gina y hoy juntos responderemos la siguiente pregunta. ¿Cómo educar a tus hijos con comprensión? ¿Deseas la respuesta? Suscríbete a este canal y ya nos vemos para conversar de este tema. Bueno. Cuando hablamos de comprensión, básicamente ¿a qué me refiero? Básicamente que tú le das una indicación o le dices algo a tus hijos y en realidad ellos entienden lo que tú esperabas. Cuando hay problemas de comprensión, básicamente es como si tú le dijeras blanco y ellos te entendieran amarillo. Es decir, en algún proceso o en algún momento de la transmisión de ese mensaje, algo pasó, llámese que no fue claro, llámese que fuiste demasiado general o demasiado ambiguo al explicárselo, llámese que nunca ha tenido un recurso visual como para guiarse, orientarse de qué era lo que esperabas que hiciera. Entonces, cuando pasan una o varias de esas cosas, a veces esa comprensión se afecta. Y sé que este es uno de los retos que evidencias en la crianza con tus hijos porque son cosas que he ido leyendo en algunos comentarios que me vas dejando por alguna de las redes sociales, ¿sí? Entonces, esa comprensión pues claramente, digamos, implica yo despojarme de esa mirada de adulto y poco a poco apropiarme del mundo de mi hijo, aprender a ver el mundo desde sus ojos y cuando deseo que me comprenda lo que le estoy diciendo, pues saber de qué forma debo decírselo para que sea claro, para que sea respetuoso, para que sea amoroso y para que en realidad poco a poco aprenda a ser exitoso en hacerlo. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar este tema alrededor de 3 claves. Clave número 1. ¿Cómo viviste la comprensión en tu niñez? Digamos que es importante revisar, ok, ¿sientes que en tu niñez comprendían cuando vivías una situación buena o, entre comillas, mala? ¿Una situación fácil o difícil? ¿O sientes que no te comprendían? ¿Sientes que tú tenías de cierta forma que comprender cuando mamá tenía una situación fácil o difícil, buena o mala, pero que de vuelta no la hacían contigo? Es decir, sientes que había una exigencia externa de que tenías que comprender que papá tenía o no tenía tiempo porque trabajaba, que mamá tenía o no tenía tiempo porque también se dedicaba a la casa, pero cuando tú estabas viendo una situación difícil, sentías que a veces no te comprendían. Será importante revisar eso porque cuando yo en mi niñez, de cierta forma fui un niño, fui una niña incomprendido, es decir, fui una niña la que siente que solamente cuando era obediente la comprendía. Entonces cuando no hacía las cosas, no importa por la razón que fuera, sientes que esa niña o ese niño no lo comprendían, sino que en realidad lo hacían sentir peor de lo que ya se sentía, lo juzgaban, lo criticaban, lo gritaban, lo castigaban, en fin. Cuando mamá decía, no, ahorita no puedo, yo tenía, o tú tenías que comprender a esa mamá, pero cuando tú le decías, ay, ahorita no quiero, es que estoy aburrida, o es que no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro, no eran comprensivos contigo y tenías que hacerlo así no quisieras, obligado en cierta forma. Es importante revisar eso porque esa es como la primera vez o el primer contacto que tuvimos con la comprensión. Sientes que de cierta forma te enseñaron, ok, yo tengo que comprender a mis papás porque son mis papás, pero ellos no tienen que comprenderme a mí porque lo mío, entre comillas, no era tan importante. Es importante revisar eso porque si de cierta forma eso sucedió, por eso es que en realidad a veces cuesta tanto que hoy en día puedas comprender a esos niños que tienes en casa, a tus hijos, a tus hijas, ¿sí? Sientes que cuando eras niño y fuiste incomprendido, de cierta forma, si decías no quiero, si luego tirabas la cosa, si luego te gritaban, luego te sentías peor. Es decir, sentías de cierta forma esa carga de que había sido culpa tuya, que a veces ciertas reacciones de esos adultos que tenías cerca
sucedieran? ¿Has pensado si en realidad cuando tenías esos momentos difíciles te comprendían, te apoyaban, te soportaban? ¿Sí? ¿Te guiaban? ¿O era más como presionarte, obligarte a hacer las cosas, buscar esa obediencia al costo que fuera, incluso sin comprender que en este momento no estabas en condiciones porque estabas viendo una situación difícil? ¿No? Sería importante revisar eso porque ahí fue la primera vez en la que aprendiste cómo era la comprensión. Digamos que cuando hablamos de comprensión, la idea no es solo que yo de niño pueda comprender la situación de mis papás poco a poco, sino también papá y mamá poco a poco puedan comprender mi realidad, ¿sí? Que a veces estoy en disposición de hacer las cosas, pero a veces no. Y ver más allá, es decir, no ver eso como un enfrentamiento personal que ese niño quiere hacerle a los papás, sino ir más allá y ver, ok, de base qué necesidades están insatisfechas en ese niño, ¿listo? Clave entonces número 2, reconoce qué aprenden hoy tus niños sobre la comprensión, ¿no? Es decir, comienza a revisar cuando tus niños viven situaciones fáciles o difíciles, cuando desean o no desean hacer las cosas, ¿qué mensaje les mandas sobre la comprensión? Es decir, reaccionas, gritas, castigas, amenazas, criticas, abandonas, rechazas, humillas, eres injusto, o respondes, ¿sí? De forma asertiva, de forma empática, desde ese contacto físico, desde ese contacto visual, desde esa mirada amorosa, desde esa mirada respetuosa, ¿sí? ¿Desde qué lugar le estás brindando esa comprensión a tus hijos? ¿Desde el responder o desde el reaccionar? Porque si es desde el reaccionar, pues ya vimos qué puede suceder. Te va a alejar y te va a desconectar de tus hijos. Pero si es desde el responder, alimentamos esa conexión y se da cuenta, ok, mamá me apoya, mamá está conmigo, mamá me entiende, ¿no? Y no significa pensar 100% exactamente igual que tus niños, no, sino que comprender, hijo, yo comprendo que tú querías que esa niña te prestara la muñeca, no te la prestó y eso te hace sentir triste, yo sé que eso es difícil para ti. A veces nos gusta prestar las cosas, a veces no. Hay cosas que a mamá le gusta prestar y otras no. Hay cosas que a ti te gusta prestar, ¿no? Ay, sí, mamá, mi cochecito. Hay cosas que no te gusta prestar. Ay, sí, mamá, mi osito, no me gusta prestar. ¿Ves? Lo mismo pasa con esa niña. Entonces, ¿cómo puedes reaccionar cuando te vuelva a suceder que una niña no te quiera prestar un juguete? Ay, mamá, le digo que si más tarde me lo quiere prestar, que me diga, si no, que pues no hay problema. ¿Ok? ¿Ves? Es decir, yo soy su modelo de comprensión. Cuando vives situaciones fáciles o difíciles, ¿cómo es tu comprensión ante esas situaciones? Porque si siempre es desde reaccionar, es algo que hay que trabajar. Y poco a poco, digamos, aprender a hacerlo desde el responder, desde ese educar con amor, con respeto y todas las herramientas que te he ido hablando en otros capítulos que te comparto aquí abajo de este video, ¿sí? Clave entonces número 3. Logra brindar un ambiente de comprensión a tus hijos. Digamos que cuando hablo de un ambiente de comprensión me refiero a un ambiente en que tu niño sienta, ok, cuando vivo una situación difícil, mamá no me hace sentir mal porque no hice la tarea que me puso, sino comprende que en este momento no lo hice porque me estaba pasando X cosa, ¿no? Es decir, de cierta forma aprender poco a poco a mandarle indirectamente el mensaje a tu niño de que
Comprendes que a veces las cosas las haces 100% como deseas, a veces en un 50%, a veces simplemente no las puedo hacer. Y no por eso lo quieres o no lo quieres, sino que tu amor es incondicional, tu respeto es incondicional, tu conexión es incondicional, tu seguridad es incondicional, tu apoyo es incondicional, en fin, digamos que tu confianza es incondicional para cuando esté en situaciones fáciles o situaciones difíciles. ¿No? ¿Cómo podemos lograr que ese ambiente le brinde comprensión a esos hijos? Desde el lenguaje corporal, bájate a su altura. Desde el lenguaje verbal, revisa qué tono de voz usas, desde qué intención estás, porque la idea es poco a poco alinearla a una atención que sea desde el responder, ¿sí? Desde una mirada que sea amorosa, que sea respetuosa. Desde dejando atrás el obligar, criticar, juzgar y poco a poco aprender a escuchar, ¿sí? Guiar, acompañar, validar, que de eso hemos hablado en otros capítulos, que aquí abajo puedes revisar la serie completa que estuvimos profundizando sobre varios de esos temas, ¿sí? Entonces, brindar un ambiente de comprensión no significa que caigamos en ser permisivos, no significa que me voy a volver un papá permisivo, que me voy a volver una mamá permisiva, que voy a dejar que haga lo que quiera. No, sino comprender que así como tú y yo a veces podemos hacer tal cual las cosas como esperamos, a veces no podemos. Y a veces, muchas veces es por situaciones externas que son ajenas a nuestro control. Y eso no significa que yo valga menos por no hacer las cosas como me las planeé. Simplemente a veces es mejor pensar mejor hecho que perfecto, y si no lo puedo hacer hoy, pues ya sé cómo no debo hacerlo para poco a poco ir alcanzando ese éxito, ¿sí? Y si eso sucede con los otros adultos, ¿por qué no va a suceder con esos hijos que también son seres humanos? Comprender que claramente no van a poder ser perfectos. El error es una oportunidad de aprendizaje y poco a poco podemos nutrirnos desde esas miradas para comprender que no es un enfrentamiento personal y no lo hacen en mi contra, sino que va más allá. A veces tendemos a exigir más de lo que pueden hacer. A veces simplemente la actividad no le llama la atención por la forma tan confusa que se lo dije. En fin, a veces simplemente puede que esté viendo una situación difícil, ajena a esa instrucción que le di, que hace que no pueda concentrarse. ¿Sí? Entonces es importante ser conscientes de eso. Ahora, me gustaría que aquí abajo en los comentarios me comentes opiniones, experiencias, preguntas sobre cómo educar a tus hijos con comprensión. Coméntame todas tus opiniones aquí abajo en los comentarios, opiniones, preguntas, experiencias, y te estaré respondiendo a lo largo de estos días. Y para cerrar, sé que en muchas ocasiones te cuesta lograr que tu hijo obedezca. Sé que te has dado cuenta que solo te hace caso con gritos, castigos, pero se hace educar desde otro lugar más amoroso. Por eso quiero invitarte a descargar mi ebook gratis, Cómo conocer y corregir a tus hijos desde el amor. Aquí abajo te comparto el enlace para que lo descargues 100% gratis. Y tú y yo nos vemos en una próxima oportunidad para seguir aprendiendo juntos. Bueno, un abrazo enorme. Chao.